El 23 de diciembre de 1944 se da un suceso que sería un punto de inflexión durante uno de los hechos históricos más impresionantes, más impactantes, más terribles que han sucedido en la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Este suceso es conocido históricamente como la Batalla de las Ardenas, entre el Tercer Ejército de los Estados Unidos de América contra el ejército alemán. Muy estimados amigos, salve María. El día de hoy comenzamos con un hecho histórico que para algunos puede parecer diferente a lo que normalmente vemos en este tipo de programas, porque no estamos hablando directamente de un tema religioso, catequético, formativo, por lo menos no directamente, pero veremos más adelante cómo este hecho histórico que quiero compartir con ustedes hoy es muy profundo y tiene un gran significado incluso para nuestra vida espiritual. La Batalla de las Ardenas es un hecho histórico muy importante durante la Segunda Guerra Mundial y también un hecho muy interesante, puesto que dentro de este contexto histórico sucedió algo inesperado, un milagro. Y un milagro obtenido no por un santo, no por un religioso ni siquiera, por un general, por un militar. Estamos hablando del general George Patton, comandante del Tercer Ejército de los Estados Unidos. Un hombre católico, fervoroso católico, orante, que pasaba muchos momentos del día rezando en las capillas o en los ambientes donde estuviera ejecutando su comando militar. El comandante del Frente Noroccidental Panzer, Gern von Rundstedt, estaba asediando sin límites al ejército estadounidense. Eran una gran dificultad para el general Patton, puesto que el ejército alemán asediaba con divisiones Panzer innumerables, y cada vez el ejército americano se veía reducido en número y en municiones y también en suministros, lo que hacía que el ejército estuviese cada vez más debilitado. Además de esto, el general Patton contaba con un enemigo impensable, el clima. Un enemigo que no podía combatir con su propia fuerza, puesto que no podía hacer nada contra las lluvias y nevadas que incesantemente caían sobre sus divisiones militares. Este mal clima generaba una dificultad muy seria, porque no solamente los ejércitos no se podían mover, sino que además los suministros no podían llegar. El servicio de inteligencia de este general americano no podía verificar las posiciones enemigas y por tanto su planeación de ataques era muy difícil. Estamos en una región en Bélgica llamada Bastogne-Echternach, y en esta región el invierno era especialmente crudo todos los años. Por supuesto, el general Patton no desanimaba y continuaba atacando sin cesar a los ejércitos enemigos. Hacía operaciones que parecían imposibles en ese momento, y sin embargo era imposible obtener una victoria realmente importante sobre los ejércitos alemanes. El general Patton tomó una decisión. Decidió entonces hacer lo único que podía hacer en ese momento, que era acudir a aquel que todo lo puede. Recordemos que el general Patton era un hombre católico, muy fervoroso, muy orante. En el ducado de Luxemburgo se encontraba un hogar de ancianos que estaba sirviendo en ese momento de cuartel general para esta tercera división del ejército americano. En este lugar, Patton había instalado un salón de los mapas en el único lugar que era suficientemente amplio para justamente acomodar toda la parafernalia necesaria para la planeación militar que se ejecutaba en este salón. El único lugar apropiado fue la capilla. Era un curioso contraste, puesto que todos los elementos de la liturgia y de la oración, como imágenes religiosas, vitrales, velas, formaban un curioso contraste con los mapas, con las figuras militares que se encontraban sobre las mesas. Un curioso contraste que para algunos podría parecer contradictorio, puesto que la guerra evidentemente se opone a la oración en muchos sentidos, pero en este caso estamos hablando de un momento muy importante y muy grave para la historia de la humanidad, y era quizá un contraste hasta complementario, como veremos a continuación. El general Patton se dirige en ese momento, después de un atento examen a los mapas que se encontraban sobre la mesa principal, hacia una imagen muy bella de un Cristo crucificado. Se dirige hacia ella
no solamente como un fiel católico, sino como un subalterno a su jefe inmediato. Decide entonces empezar una oración, y una oración que pasaría para la historia, una oración que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Señor, soy Patton que te habla. Los últimos 14 días han sido un verdadero infierno. Lluvia, nieve, más lluvia y más nieve. Y estoy comenzando a preguntarme qué sucede en tu cuartel general. ¿De parte de quién estás, a fin de cuentas? Por espacio de 3 años, mis capellanes han insistido en asegurar que esta es una guerra religiosa. Esta, me dicen todos ellos, es una cruzada como la de otros tiempos, solo que ahora usamos tanques en lugar de las viejas armas. Insisten en que estamos aquí para aniquilar al ejército alemán y a Hitler, ese hombre sin Dios, a fin de que la libertad sea restablecida en Europa. En este momento, el general Patton hace un análisis muy riguroso, muy minucioso, de todo lo que estaba pasando con su ejército, todas las catástrofes que estaban padeciendo, las derrotas continuas que estaban sufriendo y la gran dificultad que estaban teniendo por causa de este mal clima, un clima que él veía como su peor enemigo en este momento. Algo que lo llevaba a cuestionarse, incluso un poco, digamos, atrevidamente, pero osadamente, si Dios no estaría ya de parte de sus adversarios. Una pregunta que podría ser causa de una tribulación espiritual suya. Y justamente su intención era ver si Dios realmente estaba de su parte, como sus capellanes tanto le insistían, puesto que era una guerra, como él decía, religiosa. No era simplemente una guerra contra un enemigo de países, un enemigo político o un enemigo social. Era un enemigo religioso, puesto que estamos hablando de uno de los regímenes políticos sociales más inhumanos y más ateos que hemos conocido en la historia. Pero todavía esto no es lo peor de nuestras situaciones, continúa diciendo Patton en su oración. La falta de visibilidad y las continuas lluvias no permiten actuar a mis fuerzas aéreas. Mi técnica de batalla requiere una estrecha colaboración de los bombarderos, y si mis aviones no pueden volar, ¿cómo voy a utilizar la artillería aérea? Esta situación es lamentable, pero todavía hay algo más grave. Mis aviones de reconocimiento hace 14 días que no vuelan, y en consecuencia no tengo ni la más ligera idea de lo que están haciendo los alemanes detrás de sus líneas. Ahora él comienza a hablar con una entonación un poco más firme, sin dejar la calma y sin dejar sobre todo el gran respeto dentro de su oración. Sin tu cooperación, desde el punto de vista del estado del tiempo, me veo privado de informes acerca de la posición de los ejércitos alemanes, y en estas condiciones, ¿cómo voy a dirigir con efectividad mis ataques? Posiblemente todo esto te parecerá irrazonable, pero lo cierto es que he perdido la paciencia con tus capellanes, que persisten en asegurar que este es un invierno típico de las Ardenas y que debo tener fe. Efectivamente, era un pedido de fe que le estaba siendo exigido a Patton, pero él estaba en una situación desesperada. Y recordemos que esta oración está movida por justamente un deseo de victoria sobre un enemigo. Recordemos todos estos detalles, porque esta oración que está dirigiendo él nos va a dar muchas lecciones, como les decía al principio. Continuemos. Señor, no te voy a pedir un imposible, puesto que nunca he sido un hombre irrazonable. Ni siquiera voy a insistir para que hagas un milagro. Todo lo que yo te pido son 4 días de buen tiempo. Él continuó su oración prolongadamente, pero aquí está el pedido encerrado. Le pedía solo 4 días en que no cayese nieve, 4 días en que la lluvia dejase de caer y él pudiese ejecutar sus operaciones militares. Bueno, en este momento quiero que hagamos una pausa en esta interesante historia para pensar en uno de los principios espirituales que más deben marcar nuestra vida, que es el poder de la oración. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio promete con las palabras en verdad os digo, que como bien sabemos significan un juramento, promete que todas las oraciones que nosotros realicemos serán atendidas. Y en diversos pasajes de la Escritura encontramos esto.
Por ejemplo, recordemos cuando Él le decía a los discípulos: en verdad os digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. En otro pasaje también encontramos: si tuvieseis fe como un granito de mostaza, dirías a ese sicómoro: arráncate de ahí y plántate en el mar, y Él os obedecería. Y en tantísimos otros pasajes nuestro Señor promete que la oración es casi omnipotente, puesto que no es por nuestra fuerza que obtenemos las cosas que pedimos, sino porque Dios desea escuchar esa oración. Pero bueno, vamos a seguir con esta historia para relacionarla con este gran principio de nuestra vida espiritual. El general Patton concluye su oración con un suave amén y se dirige a la puerta de la capilla, donde estaba uno de sus capellanes. Evidentemente, como la oración había sido pronunciada en voz alta, este capellán no había perdido palabra de ella. Y una vez fue interrogado sobre este punto por el general Patton, el general le encomendó una misión para transmitirla a todos los soldados del frente de batalla que estaban bajo su comando en el mensaje de Navidad que les enviaría al día siguiente. Un mensaje que él tenía la costumbre de enviar año tras año y que en este caso quería que fuese también una oración que se elevase por 30.000 voces, uniéndose a la suya, para obtener de Dios este gran milagro. Efectivamente, el capellán así lo hizo. Redactó rápidamente un resumen que fue revisado por el propio general y fue enviado a todos los soldados. Al día siguiente, el 24 de diciembre de 1944, todos los soldados recibieron este mensaje y se unieron a la oración de su comandante. Y el efecto no se hizo esperar. La nieve y la lluvia pararon casi inmediatamente. Se despejó el cielo. Un sol generoso comenzó a secar poco a poco los lodazales que impedían el avance de los tanques. Un viento muy fuerte comenzó a disipar las nubes cargadas de lluvia. Durante 4 días, las operaciones militares que Patton deseaba realizar se ejecutaron sin ningún problema. Las incursiones, las exploraciones, el llevar suministros a sus soldados, todo esto fue posible. Y fue un milagro atestiguado no solo por él, sino por muchísimas otras voces. Todos sus soldados comentan exactamente lo mismo, y en las crónicas de la época encontramos muchísimos testimonios de que esto sucedió efectivamente. Al pasar de estos 4 días, el general Patton, el 27 de diciembre de 1944, tarde en la noche, muy cansado, se dirige a su capilla. Y se dirige exactamente al mismo crucifijo al que había dirigido tan ardiente oración 4 días antes. En esta oración, el general Patton, muy respetuoso y muy alegre, le dice al Señor: Señor, es Patton otra vez. Quiero comunicarte la total victoria del tercer ejército estadounidense. Entonces el general Patton comienza con todo detalle a contarle a su señor, el rey señor de los ejércitos, cada detalle de todas las victorias y todas las incursiones que había podido realizar durante estos 4 últimos días. Aquí está justamente la gran moraleja para nuestra vida espiritual. El poder de la oración de un general, unida a la de todos sus soldados, consiguió algo que parecía imposible y que efectivamente lo era: cambiar el clima durante 4 días para favorecer a un ejército. Este milagro, atestiguado, como decía, por muchísimas personas, nos muestra una gran lección para nuestra vida. Por más que nosotros no tengamos grandes dificultades, un enemigo militar al que enfrentar, tenemos muchas veces otros combates que ejecutar, y combates mucho más fuertes contra los enemigos de nuestra salvación. Si nosotros en esa lucha continuamente estamos rezando, obtendremos victorias impresionantes, milagrosas, incluso sobre la propia naturaleza, como es el caso de este gran héroe militar, George Patton, que consiguió este gran milagro con su oración. Concluyamos con un detalle muy interesante en esta historia. El general Patton reconoció un detalle muy interesante. Von Rundstedt tenía 2 planes de ataque. Uno, que fue el ejecutado por él, junto con otro, que era permanecer en su trinchera, muy bien defendida, donde posiblemente los aliados lo atacarían. Simplemente que este ataque no era tan ambicioso, y solo era posible realizar el otro ataque, el que realizó, debido al mal tiempo. Como que Dios le había dado la oportunidad a von Rundstedt de atacar a través de este mal clima que tanto Patton renegaba.
Veámoslo en las propias palabras del general Patton. Señor, se me ocurre pensar que quizá tú estabas mucho mejor informado de la situación que yo, porque fue precisamente ese tiempo bestial que yo tanto maldecía que permitió al ejército alemán suicidarse en masa. Esto, Señor, es como una revelación del genio militar, y yo me inclino humildemente ante una superior mentalidad militar. Otra lección para nuestra vida espiritual. Muchas veces las contradicciones en nuestra vida y las dificultades son enviadas por Dios para suscitar un deseo de rezar, pero al mismo tiempo están favoreciendo una situación que va a ser favorable para nosotros y desfavorable para nuestros enemigos espirituales. Nunca perdamos esto de vista al realizar nuestras oraciones y pidamos con confianza todo lo que necesitemos, porque Dios está muy atento, esperando que nosotros recemos a Él, sabiendo que todo lo necesitamos de Él. Él está ansioso de recibir esa oración. Entonces, no dejemos de rezar nunca con la misma fe, con una fe más fervorosa incluso que la que tuvo este gran hombre de guerra que fue el general Patton. No olvides compartir este video con todos tus conocidos y amigos, para que esta gran lección de vida espiritual sea conocida por más personas y de ese modo podamos todos crecer en nuestra vida espiritual en este importante sentido que es la oración. Que Nuestra Señora los acompañe a todos. Salve María.